Hola, que Dios te bendiga, un gusto saludarte en este día. Así que lleguen nuestros saludos cariñosos a cada uno de ustedes ahí en su hogar, en su trabajo. Y te quiero compartir una porción de la palabra del Señor. Está en Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de no conformarse, no te adapte, cambia tu mente, pide al Espíritu Santo que cambie tu mente. Y cuando habla de buena voluntad de Dios, quiere decir la buena intención de Dios. Las buenas intenciones que Dios tiene para ti y para mi vida. ¿Y por qué lo sabemos que son buenas intenciones? Porque Dios es cercano, porque tenemos una relación con Él y Él quiere lo mejor para nosotros. También cuando habla dice agradable, que es deliciosa, satisfactoria. Y cuando habla de perfecta, que no tiene falla, no tiene imperfecciones, porque es completa. Así es la buena voluntad de Dios. Así que te invito a orar por unos momentos. Señor, queremos darte las gracias por otro día que tú nos permites vivir. Muchas gracias, Señor. Te quiero rogar, Señor, en esta hora que puedas visitar a tus hijos, ahí en sus hogares, ahí en sus trabajos, ahí donde ellos se encuentren, Señor, si están afligidos, enfermos, atormentados, Señor, atribulados. Que tu bendita presencia les acompañe, Señor, y los levante poderosamente, Señor. Te damos las gracias en este día y pedimos al Espíritu Santo que nos puedas hablar a través de tu hermosa palabra que hoy nos traes. Muchas gracias, mi Señor. Toda la honra y toda la gloria, recíbala, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la palabra. Hola, ¿cómo están? Es una alegría nuevamente poder llevar una reflexión de la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver unos versículos que están en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí va a estar centrada en esta mañana nuestra reflexión, la cual lleva por título En su voluntad. En primer lugar, tenemos que entender acá que esta es una carta que el apóstol Pablo envía a la naciente iglesia de Éfeso, ¿ya? Recordemos que Éfeso era el centro de la ciudad en la cual había mucho comercio. Era una ciudad bastante grande. Entonces acá el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Efesios dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me gusta acá como Pablo declara con tanta seguridad que dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo está diciendo: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa es la forma como él se está presentando ante esta emergente iglesia de Éfeso. Ahora, te puedes preguntar en esta mañana, ¿cuántas veces has intentado hacer algo y muchas veces, amado, las cosas no te resultan? ¿O te encuentras chocando con alguna adversidad? Yo creo que es en ese momento cuando debemos decir: Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? La carrera que elegí es parte de tu voluntad. La relación que elegí es parte de tu voluntad. Nosotros sabemos que Dios tiene una voluntad ya soberana al llamarnos, pero una vez que tú estás en los caminos del Señor, tú tienes que consultarle a Dios si lo que tú estás haciendo le agrada o no le agrada. Continuando, dice el apóstol Pablo acá: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué importante tener claro este llamado. Qué importante tener claro cuando Dios te llama. O también, amado, qué importante tener claro cuando tú haces algo. Por ejemplo, puedes ser un estudiante y puedes decir: yo soy estudiante por la voluntad de Dios. Yo soy trabajador
por la voluntad de Dios. Yo soy padre de familia por la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque uno muestra gratitud. Y lo otro, que lo que tú hoy estás viviendo es porque Dios lo ha permitido. Entonces, cuando Pablo está diciendo que él es apóstol, que significa un enviado, un embajador, dice, no es porque yo quise ser apóstol, ni porque yo me ofrecí para ser apóstol, sino porque Dios me eligió para que fuese apóstol. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque Dios así lo quiso. Entonces, amado, ¿a qué nos lleva esto? Que una vez que tú tienes claridad que lo que tú estás realizando es lo que Dios quiere, esto te abre puertas en tu vida. Y recordemos que no fue fácil para Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, Hechos capítulo 9. Y sabemos que una vez que el Señor Jesucristo le sale al camino y él tiene ese encuentro con él y después tiene ese retiro de 3 días, su vida es cambiada. Pero no solamente, amado, ese encuentro lo hace cambiar, sino que él posteriormente tuvo que vivir otras situaciones, tuvo que alejarse 3 años, posteriormente 14 años, porque tenía que ser cambiado. Mirad lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Evangelio es el buen mensaje. Evangelio son las buenas noticias. Y Pablo está diciendo acá, hermano, el evangelio o las buenas noticias o este buen mensaje que yo les anuncio no es según hombre. No fue un hombre. Esto fue revelado directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, por eso podemos decir, Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, porque fue Jesucristo el que le sopló, el que le dijo cómo hacerlo, quien le reveló este buen mensaje. Qué importante es tener claridad si lo que estás haciendo es o no voluntad de Dios. Hoy día podrías tú decir con seguridad si lo que haces es la voluntad de Dios o es tu voluntad. Así como el hombre en el huerto, Dios los dejó ahí en el huerto que ellos eligieran. Recuerden que habían 3 árboles. ¿Y ellos qué decidieron? Por el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque el hombre siempre busca ser independiente. Él quiere moverse solo, quiere hacer las cosas solo. Lo mismo pasó con la construcción de la Torre de Babel. ¿Qué quisieron los hombres ahí? Ellos mismos levantar una torre que llegara hasta el cielo. ¿Eso qué le hablaba? Independencia. Nosotros nos gobernaremos a nosotros mismos. Que era la misma idea que después tuvo Alejandro Magno con la educación pública. Porque en un principio eran los padres los que debían educar a sus hijos en la casa. Pero ¿qué quiso él? Unificar todo y todo hacia una sola cosa y apuntara hacia una misma dirección. Y nosotros lo podemos ver en este tiempo también. Pero aquí Dios no está hablando de dependencia. Por eso, hacer la voluntad de Dios nos llama a depender de Dios. Cuando tienes claro que estás dentro de la voluntad de Dios, también tendrás claro qué es lo que debes hacer. Y esto es muy importante. Porque hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil. Hacer la voluntad de Dios no indica que no vas a tener oposición. Hacer la voluntad de Dios muchas veces te va a llevar a luchar. Hacer la voluntad de Dios muchas veces, amado, le vas a preguntar al Señor, ¿vamos bien por aquí o no vamos bien por aquí? Tener claridad de quién guía tu destino traerá seguridad en lo que tú haces. Claro, así Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo. Yo soy un enviado, yo soy un embajador, yo soy un mensajero de Jesucristo. Pero no es porque yo lo haya pedido, dice Pablo, sino porque fue por voluntad de Dios. Pero aquí lo maravilloso, que Pablo acepta la voluntad de Dios. Y sabiendo que el designio para la vida de Pablo no era fácil. Porque Jesús había dicho ya, yo le enseñaré cuánto es necesario sufrir. Entonces sabíamos que la vida de Pablo iba a ser difícil. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a dar lectura al 12 primero.
Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Mira, cuando tú reconoces que estás haciendo la voluntad de Dios, tienes que decir, gracias Señor, porque Pablo aquí dice claramente, sabía que Dios lo había llamado, pero también sabía que era el mismo Dios que le daría las fuerzas para seguir con su llamado. Por eso dice ahí, doy gracias al Señor que me fortaleció. La única forma, cuando tú estás en la voluntad de Dios de seguir adelante, es tener la seguridad que en los momentos difíciles Él te va a empujar, Él te va a ayudar, Él te va a levantar. ¿Qué otra cosa? También agrega, dice que Él me consideró como un hombre confiable. Dice ahí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Pablo está diciendo, wow, el Señor a mí me consideró un hombre digno de confianza. ¿Qué más necesitamos para seguir adelante? Si tenemos esta seguridad que tiene Pablo, lo consideró digno. ¿Digno qué significa? Merecedor de confianza. Y además agrega, dice, poniéndome en el ministerio. O sea, aquí en este versículo encontramos tres cosas importantes que tú tienes que tener claro cuando estás dentro de la voluntad de Dios. Dios te va a fortalecer. Dios te va a fortalecer. Otra cosa, Dios te consideró digno de confianza. ¿Y qué otra cosa? Fue Él quien te puso en el ministerio. ¿Ministerio qué significa? Servicio. Servicio, amado. Y ya hemos explicado muchas veces lo que es servicio. Cómo podemos servir al Señor de diferentes formas. En oraciones, en ayuno, predicando, haciendo actividades dentro de la iglesia. Servicio al Señor. Pero aquí lo maravilloso es que Pablo reconoce, amado, y dice que cuando la cosa se pone difícil, Él me fortalece. Pero también Él me ha considerado digno de confianza. Así que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, recibe esto en esta mañana. Dios te ha considerado digno. ¿Y qué otra cosa? Lo puso en el servicio. Y versículo 13 agrega, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y aquí hay algo lindo, amado. Pablo dice, yo no me olvido de mi pasado. Claro, ahora soy apóstol, enviado a los gentiles a predicar la palabra. Pero dice, pero no me olvido que en otro tiempo yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero la misericordia de Dios me alcanzó. Porque todo lo que hice, dice, lo hice por ignorancia e incredulidad. Cuando nosotros reconocemos nuestro pasado, nos permitirá valorar más nuestro presente. Cuando yo reconozco en la condición que estaba antes de que el Señor me llamara, me doy cuenta que este tiempo es mejor al que yo viví. Que este tiempo yo no lo cambiaría por nada. La palabra nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Es maravilloso, amado, poder reconocer cuál sería nuestra condición si Dios no nos hubiese salido al camino. Pablo está diciendo acá, no fue por lo que soy o lo que sé, fue por su misericordia. Nosotros no llegamos al Señor por lo que éramos, por lo que sabíamos, no. Fue por su misericordia que nosotros estamos hoy en su camino. Recordemos que el ministerio de Pablo, amado, fue un ministerio muy especial. Él no tuvo discipulado de los 12, no. ¿Qué hizo Pablo? Lo primero, 3 años se retiró a Arabia. Y posteriormente desapareció 14 años. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para cambiar ese chip fariseo que traía, religioso. Porque cuando Pablo comienza con el ministerio a predicar, él empieza bruscamente. Quería que todos se convirtieran, que todos aceptaran al Señor, pero esto le falló. Entonces tuvo que reclutarse 14 años y cambiar todas esas tradiciones que traían. Recuerda que él fue educado a los pies de Gamaliel. Él tenía mucha cultura judaica, mucha cultura de los fariseos.
Y recuerda que los fariseos no necesariamente cumplían la escritura, sino que se guiaban por muchas tradiciones. Entonces Pablo tuvo que desvestirse de todas esas tradiciones, limpiarse de todas esas tradiciones para poder servir al Mesías. Mira, Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2, en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: luego dice, 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. O sea, pasó prácticamente 17 años Pablo desvistiéndose de esta cultura religiosa de los fariseos, desvistiéndose de estas tradiciones. Recuerda que el Señor Jesucristo en más de una oportunidad les dijo a los fariseos que ellos se guiaban por tradiciones. Versículo 2 dice: fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Qué hermoso, amado. Cuando Dios te llama, Él te revela su corazón. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado, dice, con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. ¿Qué está diciendo Pablo? Igual fui respetuoso, dice, porque él se dirigió a los que sabían, a los más estudiosos en ese momento, y les dice: me acerqué a usted, le dice, pero con reverencia. Pero él tenía claro que Dios le había revelado lo que debía hacer. Por eso dice: porque Dios me reveló que debía hacerlo. Fue a Jerusalén. Pablo no se movía si Dios no se lo decía. Y eso nos llama también a hacer la voluntad de Dios. No a andar solo, no a tomar decisiones solo, no a pensar que esto puede ser, sino movernos por la voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios permite que Él te abra su corazón y te comunique sus planes. Eso es lo maravilloso. Por eso, amado, entender lo que dice el apóstol Pablo acá, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hoy día nosotros podemos preguntarnos en esta mañana eso. Puedes decir tu nombre y decir: Señor, yo soy, da tu nombre por voluntad de Dios. Continuemos. ¿Qué cosa aquí vamos a rescatar en esta mañana de estos versículos que hemos leído? Número 1, tener claro que lo que hoy haces es la voluntad de Dios. ¿Tú podrías decir en esta mañana que las decisiones que estás tomando son voluntad de Dios? ¿Podrías decir hoy? ¿O te entra la duda? ¿Podrías decir que si esa relación que comenzaste es voluntad de Dios? ¿Puedes decir que si ese negocio que levantaste es voluntad de Dios? ¿O está actuando por impulsos? ¿Sabes? Hacer la voluntad de Dios trae beneficio. Hacer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios trae beneficio. Número 1, contarás con su respaldo. Contarás con su respaldo. Eso es. Pablo sabía que era Dios que le había llamado. Él sabía que contaba con el respaldo de Dios. Y cualquier duda, amado, que puedan tener, es con Dios con quien se tienen que entender. ¿Por qué? Porque fue Él que lo colocó en ese lugar. Así contigo. Nadie cuestione tu llamado. Nadie cuestione tu salvación. Porque el que la cuestiona, amado, tiene que entenderse con Dios. Porque fue Dios quien te llamó. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro beneficio? Serás comisionado. Aquí Pablo fue comisionado a enviar una carta a esta naciente iglesia de Éfeso. Aquí Pablo le está indicando cómo deben actuar, cómo deben comportarse. Porque ahí en Éfeso, recordemos, amado, recordemos lo que pasa en el libro de Hechos. Ahí había una diosa, ¿se acuerdan? Y esa diosa tenía el control de toda la ciudad. Hubieron unos plateros ahí que se levantaron contra Pablo. Dijeron: oh, nos va a echar a perder el negocio que tenemos. Este Pablo que anda predicando acá, que Diana no es diosa. Y se levantaron contra Pablo. Entonces, cuando tú tienes, amado, la claridad
que estás en la voluntad de Dios, también tienes que tener la claridad que Dios te va a comisionar y tienes que estar dispuesto a realizarlo. Te conviertes también, amado, en un portador de la bendición de Dios. Por eso Pablo les dice ahí a los de Efesios: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso, amado, que Dios nos dé la autoridad de poder bendecir a otros. A veces el término de bendecir lo usamos a la ligera, pero cada vez que tú bendices, no lo estás haciendo en tu nombre, lo estás haciendo en el nombre del Señor. Y Dios te convierte en un portador de su bendición. Y esa palabra que sale por tu boca es de bendición a otro. Si ese la acepta, dice. Si no, volverá a ti, dice la Escritura. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Pablo agrega que lo que predicó es revelado por el Espíritu de Dios, no es humano. He aquí el foco, amado. He aquí lo importante del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, Nueva Traducción Viviente, dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y esto es tan importante, amado. Cuando tú reconoces que lo que tú estás recibiendo y que lo que tú estás predicando es ministrado por el Espíritu Santo de Dios, eso te da plena tranquilidad. Porque aquí mismo te está diciendo que solamente los espirituales lo van a recibir y los que no son espirituales no lo van a recibir. Eso elimina una carga de tu corazón. Porque si tú le hablas a alguien y esa persona no acepta tu mensaje, ¿tú qué tienes que hacer? Este no es espiritual, no ha sido marcado por el Señor. Tú te vas, pero cumpliste tu tarea. Si no te escuchan, no han sido llamados por Dios, no son espirituales. Y último punto, a Dios no le importa tu pasado, no le importa lo que fuiste antes, le importa lo que fuiste hoy, lo que eres hoy y lo que seguirás haciendo en su nombre. No le importa lo que eras, no le importa lo que viviste, no, le importa tu presente y en Dios siempre es presente. A Dios entonces no le importa tu pasado. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 2 y 13 dice así: a pesar, dice Pablo, de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Un perseguidor de la iglesia. Dios lo transforma. Y este hombre transformado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, ahora se convierte en un vocero de su palabra. Así que si aún te atormentas con cosas del pasado o alguien te las saca en cara, si vas a algún lugar y te conocen de antes y hablan contra ti, no te importe. Porque a Dios no le importa tu pasado y el que te llamó es más importante que cualquier persona. Así que en esta mañana deseo hacer un llamado, en primer lugar, para todos aquellos que aún no están en la voluntad del Señor. Para todos aquellos que viven ajenos o alejados de la voluntad del Señor y que tratan muchas veces de resolver sus situaciones en forma humana o en forma personal. Y muchas veces se han visto enfrentados a tantas desilusiones, a tantos fracasos. Yo te puedo decir en este día que si tú le entregas tu voluntad al Señor, Él tiene cuidado de ti. Él te va a guiar, Él te va a encaminar, Él te va a direccionar. Así que si tú hoy decides entregar tu alma al Señor, tu corazón al Señor, y le dices: Señor, yo te quiero recibir, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Repite después de mí: Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón en esta mañana para recibirte. Te pido perdón por todos mis pecados
y te confieso como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar por ti, Padre. Oro por todos aquellos que hoy hicieron esta oración en la cual entregan sus vidas, Señor, para que usted comience a hacer su voluntad en ellos. Que el bendito Espíritu Santo de Dios venga y fortalezca sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también deseo orar por la iglesia en general. Deseo orar por la iglesia, por todos aquellos que han sido llamados por el Señor y que se han dado cuenta que no están haciendo la voluntad del Señor. Que hoy tú puedas ser así como ese hijo pródigo que se alejó, malgastó sus dinero, hizo mal uso de sus dineros, de lo que el Padre le dio, y se dio cuenta que solamente cerca del Padre las cosas podían cambiar. Incluso yo he llegado a pensar que el Hijo volvió más que nada por conveniencia que por arrepentimiento. Así que en esta mañana, ahí donde tú estás, voy a orar, Padre, y te pido que el Espíritu Santo pueda ministrarte en esta mañana y te puedas hacer esta pregunta: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios realmente como Él quiere? Porque es probable que a lo mejor estés haciendo algo, pero ¿será como Él quiere? Padre, oro por tu iglesia en esta mañana y te pido que te puedas revelar a cada uno de tus hijos, Señor. A cada uno usted nos ha dado un llamado y cada uno sabe su llamado, Señor. No tengo por qué recordarle su llamado, es un llamado particular, personal. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, si se han detenido, si se han estancado, si se han quedado ahí, Señor, y no han permitido que su voluntad se haga a través de sus vidas, hoy puedan ponerse a cuentas con usted y decirle: gracias, Señor, así como decía Pablo, porque usted me llamó para ser un hijo suyo, un mensajero suyo, un predicador de su palabra, un evangelista, un maestro, un líder, un discípulo. Habla, Señor, a cada corazón en esta mañana y que ellos se puedan preguntar si realmente están haciendo su voluntad. Gracias, Padre, te doy y te pido que el bendito Espíritu Santo de Dios venga y nos traiga esa misma claridad, esa misma revelación que le trajo al apóstol Pablo, que él no había sido llamado por hombres, sino que usted lo había llamado y le había revelado el conocimiento de la Escritura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Ya, mis queridos niños, le damos gracias al Señor por su hermosa palabra. Gracias a Dios que siempre tiene estas caricias cada semana para nuestras vidas. Y ahora llega otro momento especial, donde damos gracias al Señor y le reconocemos el poder y porque su oído estuvo atento a estas súplicas. La primera viene de Santiago. Nos llega esta petición de una dama de 30 años que va a su control de rutina del doctor ahí y le dice: tienes cáncer de mama. Imagínate qué tremenda noticia. Se le vino muchas cosas por su mente, tuvo temor, se le quitó la paz, la tranquilidad que podía llevar. Tiene hijitos, entonces imagínate cómo se sintió en esa hora. Esta petición empezaron a ir a todos los grupos de oración. Empezaron a pasar las semanas, empezó a pasar mucho tiempo para ir al otro especialista, para empezar qué tratamiento venía ahora. Cuando va al otro especialista, lleva sus exámenes, los nuevos exámenes que le hicieron para empezar el tratamiento, va y el doctor le dice: no tienes cáncer. Gloria al Señor. Imagínate la medida respuesta. Qué alegría fue para ella, la tranquilidad, la paz vino a su corazón. Qué bondadoso el Señor. Pudo escuchar los ruegos y esa niña hoy está disfrutando de su familia y alegre de lo que Dios hizo, porque ella reconoce que Dios lo hizo. Mira, y la siguiente viene de Copiapó. Es una dama joven que tiene COVID, se sentía tan mal, no podía respirar, su cuerpo se llenó de alergia y la llevaron a una residencia sanitaria. Pero ¿sabes qué fue lo más terrible? Que antes de irse, ella se despide de toda la familia. Muchos de los que son contagiados se están despidiendo de sus familias porque ya no los van a ver, porque unos piensan que van a morir. Ella pensaba que se iba a morir,
y otros porque pasa mucho tiempo antes de volver, si es que regresan. Entonces es tremendo, pero esta dama, gracias al Señor, el Señor la levantó y ella está recuperada. Para la gloria del Señor ella se recuperó y ahora, como la anterior, disfruta de su familia. Le damos gracias al Señor. Y el último viene de Santiago. Este es un varón que junto a su esposa, a los dos le da COVID, su esposa se mejora, pero él cae grave. Está entubado, está en coma y no muchas esperanzas de vida. Semana a semana seguíamos orando por él, rogando por él. Y sabes qué tremendo el Señor. Tenemos una tremenda sorpresa que en esta semana, en nuestra reunión semanal, que lo hacemos en forma online, llega esta persona a esa reunión para dar las gracias al Señor y decirle al Señor que le estaba dando una nueva oportunidad, agradecido de los que oraron. Pero ¿sabes qué fue lo más tremendo cuando él compartió? Que estando en ese lugar, que estando ahí, él dijo que la vida de él le pertenecía a Dios, que se disponía ahí en sus manos, que se entregaba en las manos de Dios. Mira qué tremendo, que ahí en ese estado que él se encontraba, él se pudo entregar a Dios. Así que glorioso el Señor lo que hace. Nosotros nos maravillábamos, nos alegrábamos, le honrábamos a Dios por esa bondad y por este regalo para nosotros que estamos orando semana a semana por cada petición. Fue una alegría enorme. Así que Dios te bendiga y ahí que tú estés ahí, cree en el Señor, cree con todo tu corazón. Y tenemos muchas peticiones más por seguir orando, por seguir derramando nuestro corazón. Y si tienes alguna petición, envíala, la tomaremos y la haremos nuestra. Así que Dios te pueda bendecir. Y quiero darle un saludo cariñoso a todas las mamitas. Que Dios las bendiga, que Dios las guarde y que también Dios consuele a todas las que han perdido sus mamitas, que Dios pueda consolarla en esta hora. Y los que a lo mejor nunca conocieron a una mamá, que Dios derrame su amor, derrame su presencia y le pueda sentir. Adoramos y bendecimos al Señor y le damos gracias. Que tengas una hermosa semana. Bendiciones.